Sí, el usuario y contraseña y dónde tengo que ingresar de la persona que tenemos que acolitarle en el examen. del- Ya, perfecto, ya gestioné eso. El usuario y contraseña, todo eso. Ya está, ahí estamos hablando entonces. Hola muchachos, buenas noches, ¿cómo les va? Bien, gracias. Chévere. Eh, Listo. Primera cosa, yo les había dejado un deber de física. ¿Hicieron? Sí, profe. Sí, ¿qué les dejé? A ver. Sobre el MRU y el MRUV. Ujú. ¿Y qué tenían que hacer? Bueno, consultar sus diferencias y unos 5 ejemplos de cada uno. Perfecto. ¿Ya? No era un deber muy difícil, ¿ok? Entonces, alguien voluntariamente que quiera compartir con la clase ese deber, algún voluntario, ¿no? Profe, ¿se le resumiría qué significa MRU y MRV? Ya, por favor, dime. A ver, el MRU, bueno, yo que consulté así, dice que es un movimiento rectilíneo uniforme, que que va a una línea recta de una velocidad constante. ¿Ya? Ese MRU y el MRV dice que es un movimiento también rectilíneo, pero que es también lo mismo, casi como el MRV, que va en una línea recta, solo que va con una aceleración constante. Aceleración en el MRV, mientras que en el MRU solo va con una velocidad. Ok. Sí, está muy bien, está excelente está. ¿Ya? Ejemplos consultaste tal vez, Leo. Sí, un ejemplo nomás, pero debe ser el ejercicio hecho ya o solo el No, la idea solo era que me digas ejemplos. Sí, Ah, ejemplos de cuando un movimiento está en MRU, no un ya. ejercicio, solo ejemplos. A ver, déjeme ver, estoy. Sí, si es que no, puede ser cualquier tipo de ejemplo. Sí, traten de pensar ahorita en ejemplos y ya le voy a preguntar a Joseph y a Edwin. ¿Ok? Ya, Entonces, empiecen en en el, ejemplos. Dímele. en el MRU dice, a ver, un ejemplo, un auto viaja a una velocidad constante de 60 kilómetros por Ya, hora durante 2 horas. ¿Cuánto es la ya. distancia que recorre en total? Ujú. Ya, muy bien. Un auto viajando a velocidad constante es un claro ejemplo de un MRU. ¿Sí? Ya. Entonces, quiero que ahora, hoy nos tocaba de ver física, ¿sí? Pero surgió algo y no vamos a ver física, ¿ok? Lo que pasa es que se dio un examen y me pidieron que con ustedes resuelva ese examen. Entonces vamos a ir resolviendo las preguntas que se les tomó en el examen para entrar al Udemy, me parece algo así, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer esta clase. Pero para no atrasarnos tanto, me gustaría que ahora, el deber era que consulten qué es MRU y MRV y que pongan ejemplos, ¿sí? No es necesario que pongan ejercicios, sino que pongan situaciones de la vida real en la que se utilice el MRU o el MRUV, ¿ok? Les voy a dar un ejemplo, no un ejemplo de MRU ni de MRU, ¿ya? El movimiento parabólico, ¿sí? Movimiento parabólico es un movimiento así, ¿sí? Que sigue una parábola, ¿ya? Entonces yo, en el deber, ¿qué tendría que hacer? Definir qué es un movimiento parabólico. Sí, es un movimiento que su trayectoria es una parábola, el movimiento en el eje Y se debe
se da a partir de la gravedad, por lo tanto, en ese eje es de 9.8, bla, 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 y poner los detalles, ¿ok? No algo tan largo tampoco, algo que ustedes puedan entender, que eso es lo importante, ¿ya? Y los ejemplos. Sí, por ejemplo, cuando yo veo una película, yo veo que los piratas arrojan bolas de cañón de un barco hacia otro. Entonces, ahí se habla de un movimiento parabólico. Si es que yo tiro una flecha, la flecha va a ir en línea recta, pero luego va a ir cayendo. Eso es un movimiento parabólico. En tiro de jabalina, en ese tipo de cosas. ¿Ok? Esa es la idea. Que determinen cuándo es tiro parabólico en este caso. En su caso, MRU o MRV, ¿ya? Entonces, hay veces donde ustedes van a tener que asumir cosas. Por ejemplo, yo puedo decir, dos barcos, ¿sí? Dos barcos están atacando entre ellos. Para que sea tiro parabólico, el cañón tiene que tener un ángulo de inclinación, porque si no, simplemente va a ser un tiro recto, el de la bola de cañón, y no se va a formar la parábola que yo quiero. Pues un ejemplo es un barco arrojando una bola, pero con un ángulo de inclinación, o sea, el cañón en esta dirección. Y ahí va así la bola y luego cae. ¿Ok? Entonces, yo estoy asumiendo que que el cañón tiene cierto ángulo de inclinación. Ustedes, cuando vean los ejemplos, van a tener igual que asumir cosas. ¿Sí? Por ejemplo, en el ejemplo muy bueno que dio Leo, él dijo un carro con velocidad constante. ¿Sí? Entonces, el carro por sí solo no va a tener un MRU ni un MRUV. Pero si es que el carro va a una misma velocidad, ahí sí ya va a tener MRU. ¿Ok? Entonces, esa es la idea, que piensen más ejemplos. Otro ejemplo, ¿ya? Un ejemplo bastante típico y que con ese se pueden basar para poner los otros ejemplos es caída libre. Caída libre es uno de los ejemplos más representativos de un movimiento rectilíneo uniformemente variable. ¿Ya? Entonces, esa era la idea del deber que tenían que ser para hoy. Pero, como hoy vamos a hacer otra actividad y para no atrasarnos mucho, me gustaría que si es que ese deber lo hicieron, no lo hicieron de la mejor manera, se equivocaron o algo, lo hagan como les estoy diciendo. ¿Ya? Traten de corregirlo y todo. Y se van a aprender las fórmulas, tanto de MRU como de MRU-V. ¿Ok? Las fórmulas de MRU simplemente es una. Hay una fórmula en MRU. Y en MRU-V hay cuatro fórmulas. ¿Sí? Cuatro fórmulas. Entonces, para MRU va a ser facilito que se aprenda. Para MRU-V, no tanto. ¿Ok? Entonces, ese va a ser su deber para la próxima semana. Su deber para la próxima semana va a ser, aparte de todo lo que vimos, que va a ser lo primero con lo que comencemos, vamos a hablar de situaciones en las que se utilice MRU o MRUV para saber identificar en los problemas qué tipo de ejercicio estoy haciendo. Aparte de eso, yo necesito que ustedes aprendan las fórmulas. ¿Ok? Entonces, consulten las fórmulas. En todo lado están las mismas fórmulas. ¿Ok? Hay cuatro. Una que es cuando me falta la velocidad, una que es cuando me falta la altura, otra que es cuando me falta la distancia. ¿Ya? Entonces, vean las fórmulas y apréndanse. Sí, eso les va a servir de aquí hasta que acaben la carrera. ¿Ok? Así quedamos. Ahora, les voy a compartir la prueba de la que les hablo. ¿Ya? Yo lastimosamente solo le tengo en PDF, entonces no se ve tan bonito, pero vamos a tratar de ir resolviendo, ¿ok? Hay unos ejercicios bastante interesantes y mejor resolver esto que seguir. Mejor resolver esto, ¿ya? A ver. Entonces, esta es la primera pregunta que les tomaron. Entonces, ¿qué dice? Hallar el menor valor positivo que soluciona esta ecuación trigonómica. ¿Ya? Entonces, copian la ecuación y la van a resolver conmigo. ¿Ya? Había unos ejercicios de estos que estaban un poco complicados. Espero no les toque. ¿Ya? Ahora, hay algo que tienen que tener muy claro cuando resuelven una ecuación trigonómica. ¿Sí? Para que no se pierdan. Y es lo que les voy a explicar. ¿Ya?
A ver, para explicarles esto, y esto es algo que quizás les sirva luego, cuando ya estén en sus carreras universitarias, es importante que ustedes sepan qué es un seno y qué es un coseno. Sí, verdad, son funciones. Ya, yo sé que son funciones trigonométricas. Yo sé que son funciones trigonométricas. Pero es necesario que sepan cómo se ven o cómo funcionan. ¿Ya? Entonces, va a haber veces donde esto les vaya a servir. ¿Ya? Primero en una función yo voy a tener dos ejes. El eje X y el eje Y. Eso todos sabemos desde muy pequeños. ¿Ya? Lo que no muchos saben es que el eje X es mi variable independiente, la que varía y no le importa el resto. Y el eje Y es la variante que va a depender de X, ¿sí? Por eso se suele escribir así, Y de X, y aquí se pone que es igual a 4X más algo, ¿sí? Y a mí en el colegio me enseñaron que yo, para dibujar esto, por ejemplo, yo hago dos rayitas, aquí pongo X, aquí pongo y el X lo voy variando, le voy poniendo diferentes valores. Y el Y los saco reemplazando aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, 4 por menos 2, menos 8, más 5, menos 3. ¿Sí? 4 por menos 1, menos 4, más 5, 1. ¿Ya? De ahí, aquí me queda 5, 9, y 8 más 5, 13. ¿Sí? Y que esto graficando yo obtenía la función graficada. Sí, yo graficaba y ya, ponía los pares ordenados. Eso nos enseñaron. ¿Ok? ¿A qué se debe esto? Si se dan cuenta, lo que yo estoy haciendo es este valor de aquí reemplazar. ¿Por qué? Porque esta es la que se llama variable independiente. Por eso yo le hago variar con valores del 0, del menos 2 al 2. Valores cercanos al 0, nos suelen decir. ¿Sí? Entonces, esta es la variable que yo puedo hacer variar como yo quiera. Y esta, si se dan cuenta, siempre va a depender de esto. ¿Ok? Entonces, eso primeramente. Una va a ser mi variable independiente, que va a estar siempre en el eje X, y otra es mi variable dependiente. ¿Ya? Y básicamente, Y va a depender del valor de X. Eso es lo que me dice el gráfico. Ahora, seno y coseno son funciones de igual manera. Y son funciones en las que Y depende de X. ¿Ya? Entonces, imaginemos que Y es igual al seno de X. ¿Ya? Eso significa lo siguiente. Cuando ustedes grafiquen esto, se van a dar cuenta que si es que ustedes reemplazan los datos como reemplazamos hace un ratito, van a obtener algo así. ¿Ok? Si es que ustedes grafican un seno, se ve así. ¿Ya? Listo. Entonces, hay algo interesante del seno, que los límites van a ser 1 y menos 1. ¿Sí? El seno no tiene más valores. El seno siempre va de 1 a menos 1. No tiene más valores. ¿Sí? Entonces el seno trabaja en ese rango. ¿Ya? Bueno, por ahí podrían descubrir el seno de 90, el seno de 180, ¿cuánto es? Pero esos puntos van a estar por aquí. Por aquí va a estar pi, por aquí va a estar 2pi, o aquí pi medios, aquí pi. ¿Ya? Dependiendo de cómo yo quiera graficar. Pero aquí viene la parte súper importante y lo que yo quiero que quede claro de esto. ¿Y para qué les digo todo esto? ¿Ya? Si se dan cuenta, si yo hago una línea aquí, la línea va a pasar por 2 puntos. ¿Sí? Eso significa, imaginemos que esto sea 0.5. ¿Ya? Eso significa que el seno de x igual a 0.5 va a tener dos soluciones. Una solución y dos soluciones. ¿Sí? Porque si se dan cuenta aquí, ¿cuál es la variable que vale 0.5? Y. Entonces, esta es la que reemplazo por el 0.5. Y como esta es mi gráfica, seno de x, significa que
aquí y aquí, mi gráfica va a valer 0.5. ¿Ya? Entonces, a veces me piden hallar este valor o este valor. ¿Ok? Entonces, no es una función inyectiva, por ejemplo. Ya, desde ahí se podría decir, el seno no es una función inyectiva. Y aún más importante que eso, y es algo que les están preguntando, y que por eso yo hago énfasis en esto. Si no, dejaría que estos aprendan en la universidad. Esto es un seno, muchachos. ¿Sí? Si se dan cuenta, no es una función que termina, es una función infinita. ¿Sí? Infinita y cíclica. El seno se conoce como una función periódica. El seno es una función periódica. Por definición, el seno y el coseno son periódicas y su periodo es de 2pi. ¿Qué significa que sean periódicas y de periodo 2pi? Que cada 2pi los valores van a ser exactamente los mismos. Por ejemplo, si yo estoy aquí, acá se van a repetir los valores. ¿Sí? ¿Y qué significa? Que de aquí a acá va a haber 2pi de diferencia en el eje X. ¿Sí? De aquí a acá el recorrido en X va a ser 2pi. ¿Por qué? Porque después de 2pi se vuelve a repetir la misma. ¿Sí? Si se dan cuenta, de aquí, voy a hacer con otro colorcito por si acaso. Si se dan cuenta, de aquí a acá, voy a tener 2pi. Y si se dan cuenta, aquí comienza a repetirse la misma gráfica. ¿Sí? Va para arriba y luego cae como una montañita. Va para arriba y luego cae como una montaña. Se repite la misma gráfica. Por eso es que el seno es una función periódica de periodo 2pi. ¿Ok? Si no me creen, pueden tomar sus calculadoras y poner el seno de cualquier número. ¿Sí? Probemos con, no sé, el seno del número que más les guste. Y luego ponen el seno de ese mismo número, pero le suman 360, que es 2pi en grados. ¿Sí? Háganlo, hagan ese ejercicio, por favor. Pongan el seno de un número cualquiera, el número que más les guste. Y luego pongan el seno de ese número más 360. ¡Ya! ¡Tu micrófono! ¿Ya? Hagan eso, por favor. Pongan el seno de un número igual al seno de ese mismo número que pusieron más 360, por favor. Y vean que va a dar exactamente lo mismo. ¿Listo? Espero que sí. ¿Ya? Entonces, siempre se va a repetir. ¿Ok? El coseno es algo muy, muy parecido. Y de hecho, se podría definir el coseno como un seno desplazado, desfasado que se le llama. Porque el coseno tiene esta forma. Tiene exactamente la misma forma, pero comienza desde otro punto. ¿Sí? Va así y tiene exactamente la misma forma. Igual va de 1 a -1, igual tiene periodo 2pi, va de 1 a -1, todo es igual. ¿Sí? La única diferencia es que hay cierto ángulo de desfase de aquí a acá. O sea, del comienzo del uno al comienzo del otro hay cierto ángulo de desfase. Pero si nosotros le arrastramos, es exactamente la misma función. ¿Ok? Hasta ahí, muchachos. Quiero saber si quedó claro esto. Muchachos, por favor, ¿hay alguna pregunta, duda, comentario? ¿Quedó claro? Miren, lo más importante de aquí es que ustedes sepan que es una función periódica, que va a tener un infinito número de soluciones. ¿Sí? Entonces, cuando en el ejercicio me pregunten la primera, la segunda o la tercera, ya me van a preguntar por la primera, la segunda, la tercera, valores positivos. Yo tengo que buscar los valores que están en estos rangos de aquí. ¿Sí? Este es el primero, por aquí va el segundo y por aquí va el tercero. ¿Ok?
pero yo nunca voy a poder dar solo un valor. No hay una sola solución. ¿Sí? Espero haya quedado claro. Listo. Ahora, yo les voy más que nada a enseñar cómo deberían poner en la calculadora. ¿Sí? Porque analíticamente yo no he visto que alguien calcule un seno, un coseno o algo así. Bueno, quizás los más básicos, de 30, 60, 90, con triángulos se pueda calcular. Pero aparte de eso, analíticamente yo no he visto. Entonces, si les toman trigonometría, deberían permitirles usar calculadora. ¿Ok? Y en estos ejercicios, por ejemplo, sin calculadora, yo veo bastante inviable que se tome esa prueba. Entonces, para usar calculadora hay otra cosa que tienen que saber. Las funciones trigonométricas son seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. A ver, cosecante se escribe así. ¿Ya? Entonces, se relacionan entre ellos. ¿Cómo se relacionan? De la siguiente manera. Este con el último, este con el penúltimo y este con el de aquí. ¿Sí? ¿Y de qué manera se relacionan? El seno es igual a 1 sobre cosecante. Dicho de otra manera, cosecante es igual a 1 sobre seno. ¿Sí? Ya, la secante es igual a 1 sobre coseno. Y la tangente o la cotangente es igual a 1 sobre tangente. ¿Sí? O la tangente es igual a 1 sobre cotangente. Es exactamente lo mismo. ¿Ok? Pero traten de grabarse simplemente estas. ¿Listo? ¿Por qué? Porque a veces en las calculadoras no hay cotangente. Al menos mi calculadora no tiene secante, ni cosecante, ni tangente, ni cotangente. ¿Sí? Igual en Excel me parece que no hay esas funciones. Entonces deberían expresarlas como seno o como coseno. ¿Ya? También algo que a veces es útil. La tangente es igual a seno sobre coseno. ¿Sí? Obviamente, cada que hablamos de esto, estamos hablando de la tangente de un ángulo, el seno de un ángulo, el coseno de un ángulo. Obviamente, aquí me refiero siempre a ángulos iguales. Por ejemplo, tangente de x va a ser igual a seno de x sobre coseno de x. Cosecante de x va a ser igual a seno de x. Secante de x, coseno de x. Cotangente de x, tangente de x. ¿Sí? Siempre la tangente, la cotangente, todos esos son funciones. Tienen que tener un argumento. De ley tienen que tener un argumento. ¿Ok? Listo. Entonces, mi consejo, esto se lo tienen que saber de memoria. Y mi consejo, cuando un ejercicio esté rudo, se resista a ustedes, traten de transformar a seno, coseno y tangente y traten de meterlo a la calculadora. ¿Se entendió? Espero que sí. ¿Listo? Entonces, recuerden, el seno se relaciona con el cosecante, el coseno con la secante y la tangente con la cotangente. ¿Ya? ¿Cómo se relaciona? Básicamente, la una es la inversa de la otra. La una es la inversa de la otra y la una es la inversa de la otra. Primero con el último, el segundo con el penúltimo y los dos del medio se relacionan. ¿Ok? Y la tangente seno sobre coseno. Es algo bastante útil a veces. ¿Listo? En algunas calculadoras, nosotros tenemos arco tangente o tangente a la menos 1. Es lo mismo también. ¿Sí? ¿Qué es el arco tangente o la tangente a la menos 1? La operación inversa a la tangente. ¿Sí? El seno a la menos 1 es la operación inversa al seno. Ya vamos a ver cómo se usa. ¿Listo? Espero hasta ahí todo esté quedando claro. Si no queda algo claro, me levantan la mano, repetimos o vemos de qué forma se podría explicar mejor. ¿Ok? Entonces, si es que no entienden, preguntarán. ¿Sí? Listo. Ahora, dicho esto, ya sabemos que una función trigonométrica puede tener varias soluciones. ¿Por qué? Porque el seno y el coseno e incluso la tangente tienen múltiples soluciones. ¿Ya?
Entonces yo no puedo hallar solo un valor en donde y sea igual a eso o x sea igual a eso. Si yo voy a tener varios valores. ¿Sí? Ahora también sabemos las operaciones. Entonces, creo que con eso ya podríamos tratar de abordar el primer ejercicio. ¿Listo? Lo voy a escribir por aquí al primer ejercicio. Está aquí. 4 coseno al cuadrado de x sobre 2. ¿Ya? 4 menos coseno al cuadrado de x medios va a ser igual a 2. Aquí no es menos, ha sido por. 4 por a 2 menos la raíz de la tangente de 15. ¿Ok? Otra cosa, otra observación. Ustedes van a tratar de resolver esto con sus calculadoras. En la parte superior de sus calculadoras, ustedes deben verificar que haya una letra D. ¿Sí? En la parte superior. En la parte superior hay algunas como letritas, algunas están marcadas, algunas no están marcadas, pero ustedes tienen como que la cuadrícula, donde ustedes ponen los números y arriba unas letras. ¿Ya? Deben verificar que esté la letra D. No la letra R. ¿Sí? Ni la letra G. Ninguna de estas dos. Tienen que verificar que esté la D. ¿Qué significa? Creo que significa degrees. ¿Ya? O lo que sí sé que significa es que se están trabajando con grados sexagesimales. ¿Sí? O sea que al círculo lo voy a dividir en 360 grados. Eso significa. Y así es como normalmente trabajamos. ¿Sí? Dividiendo 360 grados. Entonces, cuando está la R, significa que yo voy a trabajar en radianes. ¿Qué significa? En un caso, toda la vuelta vale 360 grados. Una vuelta. Estoy hablando siempre de una vuelta. ¿Sí? En radianes, la vuelta va a valer 2pi. ¿Sí? Y en gradianes, va a valer 400 gradianes. Pero esa no es necesario que se aprendan porque casi no se usa. Sí, o al menos yo. Bueno, no sé si les conté, pero yo me gradué hace poco. Yo me gradué sin utilizar nunca esos ángulos. Entonces, por mi experiencia les podría decir que se usa muy poco. ¿Ya? Estos sí son bastante comunes, los radianes y los grados. Son dos formas diferentes de como que dividir al círculo, la circunferencia. ¿Listo? Entonces, como estamos hablando de ángulos, casi siempre se nos va a topar el tema de los círculos. ¿Sí? Entonces, esta relación se tiene que tener muy clara. 360 grados es igual a 2pi radiano. Esto en radianes. ¿Ya? Pero nosotros, como vamos a trabajar con grados, por ejemplo, 60 grados, 90 grados, 120 grados, todos son grados. Entonces vamos a utilizar la D. ¿Sí? En física es muy común utilizar radianes, porque los grados ya no les van a dar así, sino que les van a decir pi medios radianes, que es diferente. Sería bueno que consulten cómo transformar. Pero es algo bastante fácil. Es una regla de 3 y me parece que simplemente deberían poner el ángulo que ustedes tengan. No sé. Uy. Simplemente deberían poner el ángulo que ustedes tengan. Gamma le dividen para 180 y lo multiplican por pi. Algo así es. ¿Ya? So, vamos a topar en su momento en física. Por el momento quizás no sea tan importante. Igual, de todas formas, sería importante que lo consideren. ¿Ya? Ahora sí, dicho esto, tenemos la D aquí. Ya sabemos con qué valores vamos a trabajar. Entonces, tangente de 15 se refiere a tangente de 15 grados. ¿Ok? Por eso también es importante la D. No es 15 radianes. Entonces, aquí me están diciendo que la vuelta se va a dividir en 360. ¿Ya? Entonces, lo que tengo que hacer es despejar la ecuación. ¿Sí? Y se despeja como cualquier ecuación normal. Tengo que tener claro que esto me va a dar un número. Tangente de 15 es un número. Tangente de cualquier cosa. Tangente es un operador. Y si yo le pongo un argumento, por ejemplo 5, ya me va a dar un valor. Esto va a ser un número.
Entonces yo no necesito calcular nada adicional. Simplemente meto eso en la calculadora y me da un número. ¿Ok? Pueden ser números extraños, lo que sea, pero es un número. Y es lo que a mí me sirve. Si yo tengo tangente de X, tengo que tratar de esta de aquí, despejarle, dejarle solito. ¿Ya? Y es lo que vamos a ver cómo se hace. Listo. Ahora, aquí está la X. Esa es la que tengo que dejar solita. Y ese es el valor que a mí me preocupa. ¿Sí? Entonces, como ven, tengo un coseno por aquí. Y tengo un 4 por aquí. Entonces, ¿qué debo hacer? Lo primero que tengo que hacer es este 4 pasarlo a dividir. ¿Sí? Tengo que primero tratar de que me quede el coseno solito. ¿Ya? Entonces voy a pasar coseno al cuadrado de x sobre 2 va a ser igual a 2 menos la raíz de tangente de 15. Aquí no hago nada, ¿por qué? Porque como les digo, son números. Si pudieran calcular esto y dejar el número, no sé, 1.9, capaz, ¿ya? Y dejar y ponerlo ahí. Pero simplemente es un poquito más fácil así y al final se hace todo en la calculadora. Y le divido para el 4. ¿Sí? Recuerden, tengo que dividir a todo. A los dos términos les tengo que dividir por el 4, no solo a uno. ¿Ok? Listo. Hice eso. Ahora, algo importante. Coseno al cuadrado de x es igual que coseno de x y todo elevado al cuadrado. Es exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces, aprovechándome de eso, yo lo que voy a hacer es esto. Coseno de x sobre 2 y voy a sacar la raíz a ambos lados. De 2 menos la raíz de la tangente de 15, dividido para 4. ¿Ok? Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿He hecho algo del otro mundo? No, no, profe. Ya. Recuerden eso, ¿no? Recuerden que el coseno al cuadrado de x es igual a coseno de x y todo elevado al cuadrado. Eso es muy importante. ¿Ya? Listo. Entonces, ahora, ¿cómo hago para eliminar el coseno? Si se, si se ponen a pensar un poquito, cuando yo tengo 5a es igual a 50 y yo quiero eliminar el 5, ¿ya? ¿Qué es lo que hago? El 5 está multiplicando y yo lo paso a dividir. O divido esto para 5 y esto divido para 5. ¿Ya? ¿Y por qué es que aquí yo puedo simplificar? Porque la multiplicación y la división son operaciones inversas. Y como son operaciones inversas, se, se eliminan entre ellos. ¿Sí? Se anulan entre ellos. Entonces, por eso es que yo puedo pasar a dividir. ¿Sí? Este le puedo pasar a dividir. Porque la multiplicación es la operación inversa. Y yo quiero anularles. Entonces, así es como yo anulo. En este caso, yo no tengo ni multiplicación ni división. Mi operación es el coseno. ¿Ok? Entonces, para eliminar el coseno, yo debería aplicar la operación inversa al coseno. Y la operación inversa es el arco coseno o el coseno a la menos 1, que es lo mismo. Entonces, me debería quedar algo así. Y como le hice a un lado, yo tengo que hacerle al otro lado también. Coseno a la menos 1 de la raíz de 2 menos la raíz de tangente de 15 dividido para 4. ¿Ok? Entonces, como les dije, estas dos se anulan. Y me va a quedar simplemente x dividido para 2. Y el x dividido para 2 el 2 lo puedo pasar a multiplicar. Y me queda 2 por el coseno a la menos 1 de la raíz de 2 menos raíz de tangente de 15 dividido para 4. ¿Ok? Y eso resuelvan en sus calculadoras, por favor.
¿Listo? Tal vez alguien llegó a la solución poniendo eso en la calculadora. ¿Alguien? Ah, ¿Nadie? no sale 128, No, punto 128 no es la respuesta. ¿no? No. Ya. Por si acaso se ve. A ver, ahí. Esta es la calculadora que yo uso. Para poner tangente y esas cosas a la -1, pueden ver que aquí, encima del seno, del símbolo seno, tengo seno a la -1. Para poner esta función como está en amarillo, yo busco una de estas dos de aquí. ¿Sí? Alfa es para poner lo que está arriba en rojo. Para poner lo que está en amarillo es shift. Entonces, shift y busco aquí, por ejemplo, el seno. ¿Ya? Y ahí me sale, uy, bueno, aquí debería poner shift y buscar la operación. Por ejemplo, en este caso, el seno. Y ahí debería salirme el seno a la -1. ¿Sí? Entonces, si está en amarillo, buscan el shift, que es para poner las amarillas, y ponen la operación que está en la parte de arriba, que está en amarillo. Y así ponen todas las operaciones. ¿Ya? Y ahí ya podrían escribir todo. Y si escriben todo, la respuesta debería darles 105. ¿Sí? Yo ya verifiqué en la calculadora. 105 grados. ¿Ok? Pero ojo, como es una función periódica de periodo 2pi, esta simplemente es la primera respuesta. Y es lo que la calculadora casi siempre nos da. La calculadora casi siempre nos da solo la primera respuesta. ¿Sí? Ese es un limitante que tienen las calculadoras. Nos dan la primera respuesta. Y nosotros deberíamos ser capaces de saber cuáles serían las demás. O al menos cuál es la periodicidad que tienen las demás. ¿Ok? Entonces, sí, una es 105 grados. Pero la otra va a ser 105 más el periodo. O sea, cuando mi coseno vuelve a bajar. ¿Sí? Recuerden, la forma del coseno es así. Entonces, 105 imaginemos que es por aquí. Entonces, la otra solución va a ser cuando esta gráfica sea exactamente igual, pero en este segundo tramo de aquí. O sea, está subiendo, comienza a bajar, aquí es la segunda solución. Aquí yo sé que es 105. Aquí puede ser, no sé, 465 tal vez. ¿Ya? Y así va a ir aumentando. Entonces voy a tener múltiples soluciones. ¿Por qué les digo esto? Porque hay veces donde les preguntan las tres primeras soluciones. Y ustedes tienen que tener claro que hay más soluciones. Entonces, quizás si es que no sabían esto, les cogían de sorpresa. ¿Ya? Entonces, normalmente el periodo es 2pi. 2pi es normalmente el periodo. O 360 grados. Entonces, si les preguntan las tres primeras soluciones o algo así, algo que tienen que tener claro es que las soluciones entre ellas se van a separar por 360. ¿Sí? A veces por 180. Entonces, la solución va a ser mayor a 300. ¿Sí? Me atrevería a decir que mayor a 400. Porque la distancia entre esos puntos va a ser eso. Entonces, si yo sumo 105 más 465, ya me da como 500 algo. Entonces, la respuesta no puede ser baja, tiene que ser alta la respuesta. ¿Ok? Por ahí un ejercicio donde la respuesta sale 720, sin números altos, porque la diferencia para que se repita el mismo valor es alto. ¿Ok? Espero haya quedado un poquito claro. Entonces, así se resuelve este ejercicio. ¿Ya? Ustedes simplemente deben despejar y el otro trabajo lo hace la calculadora. Igual, hay una forma de en la calculadora ponerle que te resuelva esta ecuación. ¿Sí? Y es con este igual de aquí. Si es que ustedes escriben exactamente esta ecuación con este igual que está al lado de sol, ustedes pueden resolver la ecuación con la calculadora. Yo no se los recomiendo. Sí, no se los recomiendo. Porque igual, a veces hay que interpretar esas soluciones o no sé, a veces la calculadora se demora mucho. Yo les recomiendo que despejen. ¿Sí? Listo. Pero si quieren hacerlo así, tampoco estaría de todo. Eso sí, yo ahorita, como ven, es un poco incómodo mostrarles la calculadora y eso. Entonces, si quieren hacerlo así, busquen un tutorial en YouTube. De seguro ahí está cómo podrían resolver con la calculadora, resolver la ecuación. Si simplemente escriben esto en la calculadora,
exactamente igual y luego le ponen sol, la tecla sol. Y eso se demora un ratito y les arroja, como les digo, la primera solución real. ¿Sí? Eso. Listo. Espero haya quedado claro. Si no, ya saben, luego quizás hay algún otro ejercicio. Si no, ya saben que en cualquier momento me pueden interrumpir y decir repita. Sí, sin ningún problema. Pero creo que es necesario continuar. No nos alargamos mucho en eso. ¿Ya? Vamos con este. ¿Qué es la información? Bueno, aquí parece que hacen un poco de énfasis en un poco como en colegios técnicos, ¿sí? Y en materias como programación e incluso vi un par de mecánica, ¿ya? Entonces, ¿qué es la información? Lo dicen desde un punto de vista un poco computacional, ¿ok? Pero bueno, toda información es un conjunto de datos organizados, ¿sí? Y que gracias a un proceso cognitivo adquieren un valor adicional. Eso es una información, ¿sí? Porque simplemente si fuera solo un conjunto de datos y nosotros no tuviéramos la capacidad de notar lo que, valga la redundancia, lo que denota esos signos o esa información, no serviría de nada. Entonces, nosotros de ley tenemos que hacer un proceso de pensamiento adicional para que eso tenga sentido. Entonces, la opción B es la que más se acerca, ¿sí? Listo. Vamos con este. Este es importante, ¿ya? ¿Cuál de las siguientes funciones es inyectiva? Si es que ustedes se ponen a consultar una función, primero es necesario definir una función. Una función es básicamente como una relación, y es una relación entre dos conjuntos. El primero se va a llamar conjunto de salida y el segundo se va a llamar conjunto de llegada. Este es el conjunto de salida y este va a ser el conjunto de llegada. ¿Ok? Esto igual en el colegio solían enseñar. La idea es que el conjunto de salida va a tener cierta cantidad de datos y el conjunto de llegada también. ¿Ya? Y una función me va a relacionar elementos del conjunto de salida con elementos del conjunto de llegada. ¿Listo? Pero hay una condición. Un elemento del conjunto de salida no puede relacionarse con dos elementos del conjunto de llegada. Esto no puede suceder. Si sucede esto, ya no es una función. ¿Sí? Puesto en un ejemplo de números, ¿sí? Si es que yo grafico una función, yo no puedo obtener algo así. X y Y. Yo no puedo obtener algo así. ¿Por qué? Porque imaginemos que en este punto X sea igual a 5. Yo voy a tener una solución por aquí y otra solución por aquí. O sea, yo voy a tener dos valores de Y. Cuando X vale 5, voy a tener dos valores de Y. Eso no tiene sentido en las funciones. Yo solo tengo que tener un solo valor. ¿Sí? Aquí es lo mismo. Con este de aquí yo voy a tener dos valores del conjunto de llegada. Entonces ya no es una función. ¿Ok? Lo que sí se permite, que no es lo mismo, es que dos valores del conjunto de salida se vinculen con uno solo del conjunto de llegada. ¿Sí? O visto así, graficado como función, puede ser tranquilamente una función cuadrática. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, Y sí puede tener el mismo valor. Aquí es y en ambos casos tiene el mismo valor, pero la X es diferente. En este caso, X puede ser igual a -2 y en este caso va a ser igual a +2. ¿Sí? Esto sí se puede. ¿Ok? Entonces, en las funciones tengan mucho cuidado. De nuevo, que un solo elemento se relacione con dos no es posible. Eso ya no se llama función. Pero que dos elementos se relacionen con uno solo, eso sí se puede. ¿Sí? Listo. Espero eso haya quedado claro. Ahora, cuando te hablo de funciones, una función puede ser inyectiva, puede ser sobreyectiva
Sí, puede ser inyectiva, puede ser sobreyectiva. Y si es que es inyectiva y sobreyectiva, se le dice biyectiva. ¿Ok? Entonces puede ser inyectiva, puede ser sobreyectiva. Si es que los dos se le dice inyectiva, o no puede ser ninguna de las dos. No hay ningún problema si una función no es ninguna de las dos. Y otra cosa, el hecho de que sea inyectiva no implica que sea sobreyectiva. El hecho de que no sea ninguna no implica que sea, bueno, eso es evidente, ¿no? Puede que no sea ninguna de las dos. ¿Ok? Listo. Ahora, ¿qué significa que sea inyectiva? Que sea inyectiva significa que a pesar de que sí se puede, sí es posible que una función, que dos valores de una función repitan con un mismo elemento, a pesar de que sí se puede, no lo hace. ¿Sí? Entonces, que una función sea inyectiva significa que cada elemento del conjunto de salida se relaciona con un único elemento del conjunto de llegada. O sea, todos tienen una pareja diferente. ¿Ok? Como en este caso de aquí. Todos tienen una pareja diferente. ¿Ok? Otra cosa que no se puede en una función es que le sobren datos a mi conjunto de salida. Este dato no le puede sobrar. Todos los elementos tienen que relacionarse al menos con uno. ¿Sí? Entonces, esto de aquí, por ejemplo, es una función inyectiva. Porque solo uno de mis elementos, perdón, todos mis elementos solo se relacionan con un elemento. No hay ninguno que repita. ¿Ok? Eso es una función inyectiva. Una función sobreyectiva simplemente tienen que ver el conjunto de llegada y ver que esté saturado, o sea que no le sobren datos. En este caso me sobra un dato aquí, entonces no es sobreyectivo. Pero si yo tuviera otro aquí y se relacionara con este, ahí ya fuera sobreyectivo. ¿Sí? En este caso de aquí ya es sobreyectivo. Y si se dan cuenta, como todos se relacionan con uno solo, esta función es inyectiva y sobreyectiva. Por lo tanto, es biyectiva. ¿Ok? Si es que yo tuviera, en cambio, estas funciones así. Este con este, y aquí otro elemento suelto. ¿Sí? Pregunta para Giovanna. ¿Crees que esta función es inyectiva? ¿No está Giovanna? Vamos con... Chus. Vamos con Joseph. ¿Esta función crees que es inyectiva? La segunda que dibujé. No Sí, está Joseph tampoco. ¿Inyectiva es esta función, la segunda? sí, creo. ¿Sí es inyectiva? No No, es perfecto, inyectiva. Leo. No es inyectiva. ¿Por qué? Porque tengo dos valores que se relacionan con uno solo. Y no, tengo que tener, todos mis valores tienen que relacionarse solo con un único, no con el mismo. En este caso se relacionan con el mismo. ¿Sí? Los dos se relacionan con un único valor. Entonces repiten, no tienen que repetir. ¿Ok? ¿Es sobreyectiva? Tampoco, porque me sobra un dato que no se relaciona con ninguno. Entonces no es ni inyectiva ni sobreyectiva. ¿Ok? Eso que quede muy claro. ¿Listo? Ahora, indirectamente es lo mismo cuando hablamos de números. O es lo mismo cuando graficamos en un plano cartesiano. ¿Ya? ¿Qué es lo que me dice que un conjunto? A ver. Ya. Yo tenía esto, un conjunto y un conjunto. ¿Sí? Y me relacionaba así. Si se dan cuenta, cuando yo tengo funciones graficadas, básicamente estoy diciendo que este conjunto es X y este conjunto es Y entre los dos se van relacionando así. ¿Ok? Entonces, podría ver que aquí hay pares ordenados que relacionan X y Y. Pero a la larga, de manera general, para que ustedes se den cuenta rápidamente si es inyectiva, podrían hacer una línea horizontal, totalmente horizontal, ¿sí? O múltiples líneas horizontales. Y la condición para que sea inyectiva
es que la línea solo se cruce con la función una vez. ¿Sí? Porque ahí significa que no repite. ¿Sí? Que no va a repetir. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que pasa si ustedes hacen líneas verticales, no horizontales? Ojo, para comprobar tienen que ser horizontales. Pero se puede dar que les pongan un distractor, como esto. ¿Qué es lo que pasa si les dan una función así? O algo que parecería ser una función así. Y ustedes se dan cuenta que si hacen una línea vertical, topa en 2 puntos. Como topa en 2 puntos, el conjunto de salida es el que se está repitiendo. ¿Sí? Entonces, no es una función. Pues cuando yo hago líneas verticales y topan en 2 puntos o en más, no tengo una función. ¿Ok? Y cuando yo tengo líneas horizontales, yo puedo topar en los puntos que sea y sigue siendo función. Pero si es que no topo en ningún, solo topo en un punto, es una función inyectiva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque significa que un elemento de mi conjunto de llegada se relaciona con un elemento de mi conjunto de salida y nada más. ¿Ok? Con gráficos es un poco difícil determinar si es sobreyectiva. Sí, deberían hacer un análisis. ¿Listo? Pero este es un buen método para darse cuenta si es que es inyectivo o no. Simplemente hacen líneas horizontales y si se topa en más de un punto ya no es inyectivo. En el primer caso, no se topa, entonces este es inyectivo. Vamos en el segundo caso. Como pueden ver, si hago líneas horizontales así, siempre se topa en 1, 2, 3 y 4. Esta sí es una función, porque si hago líneas verticales, siempre voy a topar un solo punto. ¿Sí? Sí es una función. Si hago líneas verticales, solo topan un punto. Pero no es una función inyectiva porque haciendo líneas horizontales ya me di cuenta que topan en más puntos. Sí, Emil. Ya. ¿Qué, qué tan tarde entré? Comenzamos a las 7:15 más o menos. 7:10, 7:10. Yo pensé que eran las 8. No, a las 7 suele comenzar. Pero no importa. Preguntas, Ya. preguntas de qué están resolviendo. Es una prueba que les tomaron a los muchachos de Udemy o algo así, me parece que es la universidad. Entonces estábamos viendo. Ah, ya, ya, Igual la clase está grabada, ¿no? Entonces podrías pedirles que te den la grabación y ahí te igualas, ¿ya? ya. Entonces, este de aquí nos decía si es que es inyectiva estas funciones. Pues yo les decía que tienen que hacer líneas horizontales. Y si las líneas horizontales se topan en más de un punto, ya no es inyectiva. ¿Sí? Porque les decía que en una función inyectiva el conjunto de salida se debe relacionar con solo un elemento del conjunto de llegada. Indirectamente es lo mismo que hacer líneas horizontales. Y aquí vemos que se topa en 3 puntos. Entonces, ya no es inyectiva. Entonces, la única opción que nos quedaba era la primera. ¿Sí? Listo. Continuemos, muchachos. Pero esa que haya quedado clarísimo. Ya. En un algoritmo, la estructura de secuencia establece. Bueno, como les dije, hacen un poco de énfasis en este examen en materias como programación. Programación, yo voy a tener algo que se conoce como pseudocódigo. ¿Listo? Entonces, básicamente en programación lo que pasa es lo siguiente. Yo tengo un script que sigue. ¿Listo? Puede ser una hoja de Word, ¿ya? Básicamente una hoja en donde yo anoto cosas. Y al principio yo voy a definir variables, ¿sí? Básicamente programar es como darle instrucciones a la computadora de algo que yo quiero hacer. Imaginemos que yo quiero hacer, no sé, cocinar. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo primero que me dicen a mí? Para cocinar tú tienes que tener pollo, papas, lenteja, tal cosa y tal cosa. ¿Ya? En programación se hace exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces yo digo, para este programa yo tengo que tener números del 1 al 10, nombres de tal cosa, tengo que tener los datos de tal cosa, tengo que tener tales imágenes y así tengo que tener muchas cosas. Entonces, eso se va a llamar definición de variables. Definición de variables. Y eso casi siempre va al inicio de un pseudocódigo. Aquí se van a definir variables. Ya al inicio. Literal, como en una receta de cocina. Defino lo que tengo que tener
y pongo las cantidades. Aquí defino las variables que voy a tener y les pongo el tipo de dato o qué van a tener adentro las variables. Por ejemplo, yo quiero hallar la suma de los 100 primeros números reales. Ese va a ser mi programa. Entonces, a mí me serviría tener una lista de los 100 primeros números reales. Entonces, al principio voy a definir. Vamos, definamos mi vector lista. Y ahí pongo los números, del 1 al 100. Y luego hago un algoritmo para que se sume. ¿Listo? Entonces, al principio van a ir la definición de las variables. Luego va a ir las líneas del código, ¿sí? Pero van a ir en orden, ¿sí? Lo que se hace aquí es el paso 1, como en una receta de cocina. Es literalmente lo mismo. Programar es muy parecido. ¿Listo? Entonces, aquí, por ejemplo, yo voy a tener, tengo que pelar el pollo. Paso 1. Luego tengo que adobar el pollo. Paso 2. Luego tengo que freír el pollo. Paso 3. Ya. Pregunta, ¿yo puedo freír el pollo si no lo he pelado? No. No, ¿no es cierto? Entonces, a esto se refiere consecuencia, con que tiene que tener un orden. ¿Sí? La computadora siempre va a leer de arriba para abajo, siempre. ¿Ok? Y tiene que estar secuencialmente lo que tengo que hacer. Hay veces donde aquí usan un número y acá el número cambia. ¿Ok? Entonces no va a ser lo mismo, siempre va a ser en secuencia y tienen que ir en orden. ¿Ok? Entonces, algo así funciona los algoritmos que se llaman. Eso es una palabra que habla un poco de programación. Se llaman algoritmos, pero básicamente pueden ser dichos como programas, programas que realizan cosas. ¿Sí? Es bastante común en carreras como ingeniería y eso, que ustedes tengan que hacer algoritmos. No es nada del otro mundo tampoco. Algoritmos básicos, algoritmos para quizás calcular algún coeficiente o cosas así. No es nada del otro mundo. Pero yo entiendo que al momento quizás algunos no ven programación y algo así es como funciona. ¿Sí? Entonces tienen varias cosas, tienen que tener un orden, tienen que tener una secuencia y básicamente la máquina va leyendo de arriba para abajo y hace exactamente lo que usted les dice. ¿Sí? Básicamente, si es que ustedes no pusieron una variable, la máquina no entiende. ¿Sí? Lo mismo que les pasa a ustedes, por ejemplo, si es que está en una receta y los ingredientes les dicen pollo, lechuga y tomate, y luego en el paso 5 les dice agrega el arroz. Ustedes dicen, ¿qué arroz? No, no había arroz en la receta, no había arroz en los ingredientes. Lo mismo le pasa a la computadora. ¿Sí? Ustedes tienen que aquí poner todos los ingredientes y si es que se saltan un paso, la computadora no va a poder resolver. ¿Listo? Entonces, así funcionan los algoritmos. Entonces, secuencia, ¿qué se refiere? A que va a ir leyendo secuencialmente de arriba para abajo y va a ir en orden. Se ejecutan en orden secuencial, como les dije, de arriba para abajo. Entonces, sí, la C sería la respuesta que más se acerca. Vamos a descartar las otras, que las instrucciones escritas en pseudocódigo se ejecutan en orden secuencial de abajo hacia arriba, como les dije, de arriba hacia abajo, se lee de arriba hacia abajo, y de izquierda a derecha, literal, como una receta de cocina. Que las instrucciones escritas en pseudocódigo no se ejecutan en lo absoluto. Falso. La idea es que ustedes escriben el código para que realice alguna acción. Que las instrucciones escritas en pseudocódigo se ejecutan sin orden específico. Falso. Son muy pocos programas los que funcionan así. ¿Sí? Falso. ¿Ya? Pues normalmente van de arriba hacia abajo. Este ejercicio es el mismo que ya hicimos. También es el mismo que ya hicimos. ¿Qué es la información? Conjunto de datos organizados. Esto de aquí, muchachos, yo química, bueno, les quedo debiendo. Yo no vi química orgánica en la universidad y en el colegio, pues, ya no me acuerdo. ¿Ya? Entonces, estos ejercicios tendría que preguntarle a su profesora de química. ¿Sí? Ella sí es buenísima en esto y sabe hacer toditos. Pero yo cuando ella estaba resolviendo me di cuenta de un patrón que quizás les pueda servir. Yo vi que ella en todas ponía la letra A y quizás era para que siempre se repita la letra que hicieron estos ejercicios, ¿no? Entonces yo vi que ella siempre puso la letra A. Ella resolvía y decía esa, 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 y al final llegamos a la conclusión de que quizás hicieron estos ejercicios y siempre pusieron la correcta, la A, ¿ok?
Entonces sería bueno que si les toca, bueno, verifiquen siempre, no sé, si al principio, el primero lo hagan. Y, por ejemplo, les sale C. Entonces verifiquen primero con la letra C y vean, a ver, es la C, ahí vayan viendo la cadena y digan, sí, capaz es esta. Y en todas es la misma. Sí, porque justo en esta prueba todas serán. ¿Ya? En este algoritmo de secuencia ya. Ahora, esta pregunta también es importante y se relaciona un poco con lo que les decía de programación. Ya. Con una receta de cocina, nosotros tenemos varios elementos. Por ejemplo, el pollo. El pollo, ¿qué es? Lo podemos definir como una proteína. ¿Sí? O podemos poner, no sé, lechuga. La lechuga, ¿qué es? La podemos definir como una verdura. ¿Ok? Lo mismo hay cómo hacer en programación. Y de hecho, se debe hacer. ¿Ya? Programación, nosotros lo que hacemos es, al principio les decía que se definen los datos, pero la computadora muchas veces no sabe a qué te refieres tú. Por ejemplo, la computadora no es tan inteligente como para decir, si es que, si es que yo pongo esto, es igual a esto. Para la computadora eso es muy difícil descubrir, ¿ya? Y detrás, aunque no parezca, detrás de eso hay múltiples personas escribiendo códigos y tratando de que la computadora entienda esas cosas, ¿sí? Esto de la inteligencia artificial y todo eso es una cosa de locos, pero tiene mucho trabajo por detrás, porque la computadora por sí sola no puede entender eso, ¿ok? Entonces, hay varios tipos de datos. El tipo de dato string, que significa cadena, es un tipo de dato así. Básicamente son palabras. ¿Ok? Y en el tipo de dato string, las palabras no van a tener más que el significado que ustedes les den. ¿Sí? Por ejemplo, Lauro, para la computadora, no tiene ningún tipo de sentido. Simplemente son 5 letras seguidas. Para mí, es mi nombre. ¿Ok? Entonces, así funciona el string. Ya. El otro tipo de dato bastante típico es el booleano. ¿Sí? Y el booleano ya no son palabras, simplemente es un 1 o un 0. ¿Sí? Es un verdadero o un falso. O sea, es un tipo de dato. Estos se llaman tipos de datos. El string son palabras, puede ser cualquier palabra. El booleano es o 1 o 0, o verdadero o falso, nada más. Nada de Lauro, nada de 5, nada de eso. De ahí yo puedo tener números, ¿sí? Puedo tener números reales, ¿sí? Bueno, aquí dicen real. En la computadora se conocen como flotantes, ¿sí? Flotantes, creo que se les dice, ¿ya? Que básicamente comprenden a decimales, por ejemplo, ¿sí? Comprenden decimales, raíces, números periódicos, fracciones, ¿ya? Y yo puedo tener los más famosos y los que más se usan son los enteros, ¿sí? Que se les escribe así en programación como integer, ¿ya? Y son números que no tienen decimal. Por ejemplo, el 1, el -5, el 3, el 100 y así sucesivamente. Esos son los tipos de datos que tengo. ¿Ok? Entonces, aquí me preguntan, de acuerdo al siguiente valor, estatura de una persona, indica el tipo de dato primitivo que se debería utilizar en su representación en una computadora. Entonces, yo tengo estos que son los más famosos. ¿Sí? Yo tengo eso. String, booleano, real y entero. Normalmente, cuando yo hablo de algo con la computadora, o es una palabra o es verdadero y falso. ¿Sí? Casi nunca es algo diferente. ¿Sí? Porque es un lenguaje muy básico el que yo tengo con la computadora. ¿Listo? Entonces, si es que me dicen estatura de una persona, por ejemplo, yo mido 1,75 más o menos. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, mido 1,75. ¿Qué es? Es un número decimal. ¿Es un string? No puede ser un string.
Yo no le puedo poner en palabras eso porque no va a entender. ¿Es un booleano? Nunca, nunca, porque yo mido 1,75, no mido ni verdadero ni falso. ¿Es un real? Sí. 1,75 es un valor real, es un valor decimal. ¿Es un entero? No, no es un entero. Si se dan cuenta, el entero sería 1 o el entero sería 2. Pero yo no mido ni 1 metro ni 2 metros. Mido 1,75. ¿Ok? Eso que quede claro. Preguntas así les podrían hacer muchísimo, o muchísimos ejemplos. ¿Sí? Les podrían decir, de acuerdo al siguiente valor, ¿aprobó o no aprobó? ¿Qué tipo de dato uso? ¿Probó o no aprobó? Podría ser un dato booleano. ¿Sí? ¿Verdadero o falso? Podría ser. ¿Sí? De acuerdo al siguiente valor, nombre de una persona. ¿Qué tipo de dato es? Nombre Lauro, es una palabra, entonces, string. ¿Ok? Esto yo estoy casi seguro de que muchos de ustedes no sabían, entonces, muy importante. ¿Sí? Porque al menos cuando yo salí del colegio yo no conocía esto. ¿Listo? Continuemos. Ya. Esta de aquí, miren, creo que está aquí abajo. Sí, aquí abajo está. Listo. Quiero que se tomen un momento pensando este y me digan cómo resolvería. ¿Sí? ¿Cómo resolvería?
¿Alguien? Profe, ahí en ese ejercicio no es como que tipo, como que hay como que simplificar algo así. Ya. La idea es que tienen que ser factoreo. ¿Sí? Tienen que hacer factoreo. Y, y bueno, básicamente aquí tendrían que hallar un valor para esto. ¿Ok? Eh, ya. Mi consejo es que aquí los casos de factoreo a veces no son tan fáciles. Entonces, traten de utilizar las respuestas. Ya, traten de utilizar las respuestas. Entonces, normalmente en estos tipos de casos de factoreo, yo voy a tener algo como esto. 2x, x, ¿sí? Y tengo que multiplicar para que me dé esto, ¿ya? Entonces, normalmente aquí se suele decir, se suele poner un menos, este signo de aquí, y aquí la ley de signos. Menos. Menos por menos más, pero, ¿sí? Y tienen que buscar dos números que multiplicados en esto y sumados y restados el otro, y eso se aprende en factor. ¿Ok? Eh, listo. Ahora, probemos con, bueno, este aquí tienen que multiplicar por este, ¿ya? Y este me va a quedar 2. Es fácil cuando este aquí no existe. En este caso sí existe y se vuelve un poco más complejo. Entonces necesito dos números que multiplicados me den menos 2 y sumados y restados me den menos 1. Entonces voy a probar con el, el 2 y con el 1. ¿Ya? Para verificar que esté bien, debería quedarme lo mismo. Entonces, 2 por x, 2x al cuadrado, más 2x, menos 2x y menos 2. ¿Ok? Entonces, está mal. Va a quedar 0. Entonces, voy a probar dándole la vuelta. ¿Sí? Voy a probar aquí poniendo x menos, y aquí voy a poner el 2x más. ¿Sí? El 2 sale de que aquí hay un 2, ¿no? Aquí voy a poner, ¿qué número estaba tratando? El 1 y el 2. ¿Ya? Entonces, probemos así. 2 por x, 2 por 2x, 2x cuadrado. Y x por más 2x, perdón, x por más 2 más 2x, menos 2x y menos 2. ¿Salió? Tampoco salió. ¿Ya? Y bueno, así deberían ir probando. ¿Ya? Eh, no es tan sencillo y por eso este yo creo que es de los ejercicios más difíciles. ¿Ya? Pero lo que yo les recomiendo es que utilicen las respuestas. Por ejemplo, las respuestas había un x menos 1.
Sí, hay un x menos 1. Entonces traten de multiplicarlo por algo para obtener esto. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo lo multiplico por 2x y luego lo multiplico, al final necesito un menos 1? Si lo multiplico por un más 1, ¿qué va a pasar? ¿Ya? Vamos. 2 por x al cuadrado, 2x al cuadrado. ¿Sí? Y 2 por menos 1, menos 2x. Más x y menos 1. Y ahí ya me sale. ¿Ok? Entonces, este dato de aquí, traten de obtenerlo de las respuestas. Y el otro dato, traten de ustedes hallarlo. Si este de aquí, traten de ustedes hallarlo. ¿Cómo lo hallo? Tengo este dato de la respuesta. Sí, porque este caso de factoreo no es tan sencillo. ¿Ya? Y el otro dato, bueno, yo tengo este dato y sé que tengo que multiplicar por algo y me tiene que salir esto. Para sacar 2x cuadrado, y yo tengo x aquí, tengo que multiplicar por 2x. Y hallo el 2x cuadrado. ¿Sí? Y al final tiene que quedarme un menos 1. Entonces, este de aquí tiene que multiplicarse por un número para que me dé menos 1. ¿Por qué número? Por el más 1. ¿Ok? Entonces, si es que yo abro esto, ya me sale la respuesta. Me sale lo de acá arriba. Entonces, yo sé que esto, yo lo puedo escribir como x menos 1 por 2x más 1. ¿Sí? Algo parecido debería ser acá. Voy a ver las respuestas. Primero vean la que más se repite. ¿Sí? 2x más 1 es una de las que más se repite. Y si no llegan a nada, pues prueben con otra. ¿Ya? Entonces, tengo 2x más 1. ¿Ya? 2x más 1. Para llegar a 6x cuadrado, debería multiplicar este de aquí por 3x. Si 2 por 3, 6 y x cuadrado por x cuadrado. Y este más 1 debería transformarse en un menos 2. Entonces lo multiplico por menos 2. Y voy a multiplicar para ver si me quedó o no. 3 por menos 3 por 2, 6x cuadrado. 3 por 1, más 3x. Este por este, menos 2 por 2x, menos 4x. Y el menos 2 por más 1, menos 2. Sí, esto se simplifica y me sale 6x cuadrado menos x menos 2. ¿Me dio lo mismo? Sí, me dio lo mismo. Entonces ahora podría escribir lo mismo, pero de diferente manera. Me queda 3x menos 2 multiplicado por 2x más 1. ¿Ok? Entonces, como se pueden dar cuenta, esto con esto se puede simplificar y la respuesta debería darme esto de aquí. 3x menos 2. X menos 1 sobre 3x menos 2, que es esta respuesta de aquí. ¿Ok? Entonces, como les digo, ese caso de factoreo es un poco complicado y tiene algunas variantes. ¿Sí? Es mucho más fácil cuando este número de aquí no existe. ¿Ya? Entonces, mi consejo, utilicen las respuestas. Utilicen las respuestas. Entonces, en la parte de arriba ven que se repite bastante el x menos 1. Entonces, pongan x menos 1 y traten de llegar al segundo valor. Si es que no les sale, si es que no encuentran un valor con el que puedan llegar, prueben con el otro, con 2x menos 1. ¿Ya? Lo mismo abajo. Prueben el que más se repite. 2x más 1. Si es que no les salía, debían probar con el 3x más 2 y si es que no, con el 3x menos 2. ¿Sí? Ya. Si tienen esto, 2x más 1, ustedes saben que esto multiplicado por algo, por un binomio igual, les debería dar esto. ¿Sí? Porque están buscando para simplificar. Entonces, busquen que este 2x se transforme en el 6x cuadrado. Y busquen que este más 1 se transforme en el menos 2. ¿Sí? Entonces, simplemente, estoy aquí. Busco un número que se transforme en este. Busco un número que multiplicado por este se transforme en este. Y aquí busco un número que multiplicado por este se transforme en este. ¿Ok? Y así podrían llegar a la solución. Mi consejo de nuevo, utilicen los valores que están aquí. ¿Sí? O estudien factoreo. Para mí es más fácil que estos de aquí, porque hay muchísimos casos de factoreo. Hay algunos que casi nunca se usan. ¿Ok? Otra forma, Ruffini. Sí, pero Ruffini, bueno, de gana nos vamos a meter en ese chanchullo.
¿Ok? Eso, muchachos. Eh, Déjenme ver. Bueno, luego hay más ejercicios de trigonometría, más funciones. Esto de la notación UPAC, eso de química tienen que aprenderse. ¿Sí? ¿Qué es un algoritmo? Una serie de pasos ordenados que se siguen para resolver un problema. ¿Ok? Esa pregunta también les tengo. ¿Qué es un algoritmo? Como les digo, pasos ordenados. Química, estos ejercicios se repiten bastante. ¿Qué es un algoritmo? Bueno. Programación, no, esta no era la respuesta. Asociada al pensamiento, la técnica de programación. Automatizar las soluciones debería ser la solución. ¿Sí? La idea es esa. Y bueno, estos ejercicios son bastante parecidos todos. Ah, ya. Este podríamos hacer rápidamente y con este terminamos. ¿Ya? ¿Qué es la pendiente de una recta? Bueno, matemáticas es bastante lógico. ¿Ya? La pendiente de una recta básicamente es un valor, es un número. Y es un número que me dice qué tan inclinado está algo. Por ejemplo, cuando está así, es difícil subir. Pues la pendiente es alta. Y cuando está así, es fácil subir. Entonces la pendiente es baja. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la pendiente de una recta horizontal? ¿Quién me dice? ¿Quién me responde esa pregunta? En base a lo que les dije. ¿Sí? En base a lo que les dije. Si es que es muy difícil subir una pendiente, el número de la pendiente es alto, porque la pendiente es pronunciada, entonces el número tiene que ser alto. Si es que es muy fácil subir, pues la pendiente tiene que ser baja. Pues, ¿quién me dice cuál es la pendiente de esta recta de aquí horizontal? ¿Es fácil o difícil subir? ¿Quién me dice? Nadie. Bueno, es muy fácil, ¿no? Es facilito. Estoy aquí y no tengo que hacer esfuerzo. Entonces, por definición, la pendiente es cero. Podríamos hacer varias formas para demostrar. Ecuación punto pendiente. Sí, si se dan cuenta, estoy a la misma altura, entonces y1 va a ser igual a y2. Y si se acuerdan, la ecuación punto pendiente es y1 menos y2 sobre x1 menos x2. Entonces, como estos valores son iguales, me van a dar 0. La pendiente va a ser 0. Demostrado que con punto pendiente se demostró que la pendiente de una recta horizontal es 0. ¿Ok? Entonces, igual, si se aprenden que esto de aquí es un valor muy alto y esto de aquí es un valor muy bajo, yo me quedo tranquilo. ¿Ok? Eso, muchachos. De ahí, cuando yo tengo esto, podrían decir que es muy fácil bajar también, ¿ya? Pero traten de verlo en sentido contrario, que yo estoy abajo de la pendiente. Sigue siendo difícil subir, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto no significa que sea cero. Cuando yo tengo una pendiente hacia abajo, la pendiente va a tener un valor negativo, ¿sí? Entonces, pendientes hacia arriba, valor positivo. Pendientes hacia abajo, valor negativo. Y cuando son rectas, la pendiente vale cero. ¿Ok? Listo, muchachos. Me parece que ahorita tienen otra clase. No sé si su profesor ya llegó. Voy a preguntar ya si tienen otra clase. Mm, bueno, no veo a su profesor. ¿Alguna pregunta, duda, comentario, sugerencia? ¿Está ahí? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, dime. En un tema, bueno, en la sobreyectura, ahí no le pude entender. Sobreyectiva. Ya. Sobreyectiva, sí. Vamos a explicar eso rápidamente. Listo. A ver. Tenemos dos tipos bueno, tenemos que una función puede ser inyectiva o sobreyectiva. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo es inyectiva? ¿Cuándo?
todos mis valores se relacionan con un solo valor del conjunto de llegada. ¿Sí? O básicamente cuando tengo esto. Ahí es inyectiva. ¿Ya? Para que sea sobreyectiva, yo tengo que utilizar todos los valores de mi conjunto de llegada. ¿Sí? O sea, aquí no me pueden sobrar números. No me pueden sobrar números. Si es que me sobra un número, ya no es sobreyectiva. Sobreyectiva es simplemente que está lleno, que están ocupados todos los valores del conjunto. ¿Sí? Entonces, si es que yo tengo así, todos los valores, yo tengo 4 valores, y los 4 tienen su imagen, se llama. ¿Sí? Los 4 tienen su imagen. Cada uno tiene su pareja. Entonces, por eso es sobreyectivo. Si es que yo tengo uno aquí, no es sobreyectivo. Ya. El problema de esto es que si no lo vemos como conjuntos, es un poco difícil darnos cuenta. ¿Por qué? Porque si yo tengo gráficos, que es lo que normalmente a ustedes les dan, para yo poder hablar de sobreyectividad, ¿qué es lo que tengo que tener? Que todos los valores de Y están ocupados. ¿Sí? Eso es lo que significa. ¿Por qué? Porque recuerden, este es el conjunto X, el conjunto de salida, y él va a un conjunto Y, conjunto de llegada, si quieren verlo así. ¿Ya? X, Y. Entonces, todos estos tienen que estar ocupados. Entonces, si tengo una recta, deberían todos los valores estar ocupados, lo cual a veces es cierto, pero no es tan evidente en las gráficas porque se entiende que las gráficas se van hasta el infinito. Entonces, con los gráficos no siempre les van a preguntar sobre sobreyectividad, ¿sí? Pero se debería entender que si tengo una línea continua que va hasta el infinito y que baja hasta el infinito, ¿sí? Dicho de otra manera, que va hacia arriba hasta más infinito y va hacia abajo hasta menos infinito, debería ser sobreyectivo, porque está ocupando todos los valores de Y, ¿sí? Eh, un ejemplo de una función que no es sobreyectiva, pues. Ya nosotros veíamos la función seno y coseno. La función seno y coseno, ¿qué tengo? Tengo Y, tengo X, y tengo que la función seno y coseno va así, ¿no es cierto? ¿Utiliza todos los valores de Y? Claramente no, claramente va de aquí a acá. Entonces, si yo pongo una línea aquí, no se va a topar con. ¿Sí? Significa que no tiene imagen en ese punto, que no es sobreyectiva. ¿Sí? Entonces, sobreyectiva es básicamente que ocupe todos los elementos de Y, o que ocupe todos los elementos del conjunto de llegada. ¿Sí? Dicho de otra forma, pongo una línea horizontal y no tengo un valor, no es sobreyectivo. Siempre tengo que tener un valor. ¿Sí? Por ejemplo, gráficas como la siguiente. Gráficas como la función cúbica. La función cúbica, si ustedes quieren graficarla, es más o menos así. ¿Ya? Me pueden preguntar, ¿inyectiva, biyectiva o sobreyectiva? ¿Ya? Entonces, ¿cómo veo si es inyectiva? Haciendo líneas horizontales. En algún punto topa en más de un punto, en alguna línea horizontal topa más de un punto, sí, aquí. Eso significa que no es inyectiva. Si no es inyectiva, no es biyectiva tampoco. Sí, porque tiene que ser inyectiva y sobreyectiva. Entonces, no es ninguna de las dos. Ahora, ¿es sobreyectiva? Yo tendría que hacer líneas horizontales en todo y debería comprobar que al menos se topa una vez. Eso significa que uso todos los valores de Y. En todos los valores de Y yo voy a tener un valor. ¿Sí? Entonces, si es que extiendo esto hasta el infinito y se cumple eso, sí es sobreyectiva. En este caso debería ser sobreyectiva. ¿Ok? Así es como se determina. Simplemente todos los conjuntos de Y o del conjunto de llegada, todos los elementos, tienen que estar ocupados. Tienen que estar relacionados. ¿Sí? Si me sobró uno, ya no es. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario, sugerencia? ¿No? ¿Seguros? ¿Tienen otra clase tal vez? ¿Ustedes les dijeron? ¿O ya acabo? ¿No?
Deme un segundo ya. Le llamo a Camila y verifico. Listo, muchachos. Bueno, no me contesta. Pero creo que si no tienen preguntas, eh, pues son libres. Cualquier pregunta, duda, comentario, sugerencia, aquí me voy a quedar un rato, ¿ya? Si no, creo que ya se podrían marchar. Gracias, muchachos. Espero haya quedado claro un poco al menos. Esas son las preguntas que se les tomó hoy. Gracias, dicen. Gracias, profe. Ya nos vamos, muchachos, cuídense. Nos vemos. ¿Qué tal, Joseph? Bueno, ya acabamos la clase, ¿no? Entonces, pueden marcharse si no tienen ninguna pregunta, duda, comentario. Váyanse nomás, no me importa. Yo igual ya estoy a punto de desconectar. Dice, una pregunta. Sí, dime, Edwin. Ah, disculpe, aparte de la clase, las preguntas que están sobre esa universidad también pueden estar en la Estatal Bolívar así mezcladas o son distintas preguntas. Mm, chus. La verdad no sé, sí. Creo que cada universidad y cada instituto y todas tienen sus propias preguntas, sí, sus temarios y todo. Por ejemplo, yo vi que hoy en la ESPE, por ejemplo, creo que dependía de la carrera, solo hicieron literatura. Entonces va a depender mucho. Pero eh, la mayoría de universidades o que tienen las mismas carreras o esas repiten mucho las preguntas. O sea, las preguntas son muy parecidas. ¿Ya? El año anterior, las preguntas básicamente eran era casi la misma. Sí, perdón, el semestre anterior. Sí.
¿ya? Entonces, tal vez no, pero igual trata de revisar. O sea, tal vez no sé, no te tomen en la universidad que quieras entrar, pero trata de revisar. Si no te sirve ahorita, te va a servir en un futuro. Porque en la universidad al menos hay cosas de las que no te vas a salvar. ¿Sí? Que tienes que pasar sabiendo. ¿Sí? Yo te recomendaría un poco estudiar álgebra. ¿Sí? Los ejercicios de álgebra, estas cosas del plano cartesiano y dibujar las funciones, son cosas que no le pueden faltar a ningún profesional. ¿Sí? En todas las materias. Yo veía a los contadores, los economistas, los abogados, que en algún punto topaban matemáticas. Mi amiga médica, que alguna vez les conté, mi amiga médica, y resolvía ejercicios de física más complicados que los míos. Y yo soy ingeniero. Sí. Entonces sí hay cosas que traten de aprender. Y ahora es el momento, muchachos. Si es que ahorita no aprovechan, en un futuro va a ser mucho más complicado. ¿Ok? Muchas Igual, gracias. si es que necesitas más información, Camila ya sabe los temas de algunas universidades y ella te podría dar más asesoramiento. Yo más soy académico. O sea, si tienen problemas en algún ejercicio específico, en algún tema específico, vengan conmigo. Si es que es algo de las universidades, Camila es la dura de eso. ¿Ok? Eso, muchachos. Creo que con eso terminamos. ¿Ya? Les deseo una buena noche, descansen, duerman bien, estén tranquilos. ¿Sí? Estudien. Cuídense.